Sagradas Escrituras y veamos precisamente la carta del apóstol San Pablo a los Corintios en el capítulo 11, verso 17 al 34. Capítulo 11, Primera de Corintios 11, verso 17 al 34. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia, hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no. Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, porque si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Yo no pretendo en esta mañana dar un sermón de índole doctrinal con respecto a la cena del Señor. Lo que quiero es que veamos dentro de la experiencia y el contexto histórico qué sucedía, qué pasaba y cómo la Iglesia puede interpretar la experiencia de Corinto para entonces vivir una experiencia de coinonía, de amor fraternal, de amor ágape, en medio de la experiencia de la cena del Señor,
y en medio del culto. Si las circunstancias dadas en Corinto no se hubieran efectuado, tal vez tendríamos la instrucción de la cena del Señor por imitación y no por convicción teológica. De hecho, Jesús ordenó hacerla. Él dijo: todas las veces que la hiciereis, hacedla en memoria de mí. Pablo enseñó como nunca debe hacerse. Fíjense qué interesante. Por un lado, Jesús enseña que hay que hacerla. Pablo nos va a decir cómo nunca debe hacerse, cómo nunca debe realizarse la cena del Señor. Desde luego, la invitación que nos presenta la palabra del Señor es para que por esta experiencia veamos la sacramentalidad del proceso, para verlo en su justa perspectiva, para verlo como una experiencia digna, como una experiencia que reviste un elemento sagrado, no por el hecho del pan y el fruto de la vid, sino por lo que implica en términos de la memoria, en términos de la recordación, en términos del significado vicario del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Este es un recordatorio de la muerte y pasión, es un planteamiento sobre el costo vicario de la experiencia de la salvación a la vida de la Iglesia a través de Jesucristo. Esta experiencia de la cena del Señor implica que estamos ligados a la Iglesia de forma individual, estamos ligados a la Iglesia como resultado de todos estar adheridos al cuerpo de Cristo. Y es una forma, y es una manera también de reflexionar y de pensar en términos del inminente retorno de Jesús, porque dentro de la experiencia de la cena del Señor, los creyentes expresamos también nuestro anhelo y nuestro deseo que Jesucristo venga por segunda vez. Me llama la atención unos versos que expresara el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 11 y en el capítulo 1, versículo 11 al 17. Y me llama la atención porque obviamente Pablo dice unas cosas aquí que están bien relacionadas con la introducción de los versos que leímos, cuando él dice: porque yo recibí del Señor. Dice que Pablo está diciendo: yo recibí la instrucción de parte del Señor. Ahora, fíjese lo que dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el verso, desde el verso 11 hasta el verso 17, dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que yo predico no es invención humana. No lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesucristo. Ustedes ya están enterados de mi conducta cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. En la práctica del judaísmo, yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Sin embargo, Dios me había apartado desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Cuando Él tuvo a bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara entre los gentiles, no consulté con nadie. Tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui de inmediato a Arabia, de donde luego regresé a Damasco. A mí me llama la atención la introducción
de los versos que leímos con respecto a la cena del Señor y estos versos, porque fíjese que Pablo está diciendo en su carta a los Corintios, les está diciendo: yo recibí del Señor. Y por el otro lado, en su carta a los Gálatas, le está diciendo: a mí nadie me enseñó lo que yo estoy predicando. A mí nadie me habló de lo que yo estoy planteando. Lo que yo planteo, lo que yo predico, lo que yo enseño como apóstol de los gentiles es lo que recibí de Jesucristo. Tal parece que el apóstol San Pablo, una vez se convirtió al Señor, no fue bien recibido por la iglesia de Jerusalén, como resultado de la fama de un perseguidor. Por ende, tuvo entonces que separarse de la comunidad de cristianos de Jerusalén, recién convertido, e irse a Arabia. En Arabia estuvo 3 años y luego entonces regresó. Pero cuando regresó, no regresó para estar con los creyentes de Jerusalén, regresó para entonces hacer su primer viaje misionero. Y es interesante que entonces él mismo dice que pudo tener su primer encuentro con los de Jerusalén 14 años después. Lo que quiere decir, y con lo que Pablo afirma, es que la experiencia de Pablo con respecto a la cena del Señor fue una revelación directa del Señor para capacitarlo en su apostolado. Note bien que los discípulos, para ser apóstoles, tuvieron que estar 3 años con Jesús. Pablo dice: yo también tengo el mismo derecho, porque en Arabia yo estuve 3 años y fui enseñado mediante revelación por el resucitado. Por lo tanto, lo que Pablo ahora está diciendo aquí, cuando afirma: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, lo que él afirma con esto es que el resucitado me explicó a mí lo que significa la cena del Señor. Lo que significa cuando él dice: hágase esto en memoria de mí. Desde luego, otro dato interesante es que cuando Pablo escribe esto a los creyentes de Corinto, todavía el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos y el Evangelio según San Lucas todavía no estaba escrito. Cuando él dice aquí: yo recibí del Señor, la evidencia bíblica en efecto es que él lo recibió directamente del Señor. El Señor le explicó mediante revelación a Pablo qué implicaciones tenía el momento cuando tomó el pan y tomó la copa, la dio a sus discípulos y los invitó para que hicieran este acto en su memoria todas las veces que fuera necesario. Ahora bien, en el mundo antiguo era mucho más fácil la expresión social, el sociabilizar, que en el mundo nuestro. La gente en la antigüedad se reunía en grupos para celebrar con comidas. Hoy en día podemos tener el recuerdo de aquellos tiempos cuando todos lo celebrábamos con comidas, pero poco a poco el alto precio, el alto costo de las cosas nos está evitando la festividad, ¿no? A estas reuniones, la gente le llamaba eranos, era el término griego que se utilizaba, es decir,
Decían, vamos a tener elegranos, donde se hacía lo que pudiéramos llamar un junte de platos. Es decir, cada cual traía su plato preferido. La fiesta del sorullo. ¿Cómo va? ¿Verdad? En la fiesta del sorullo, ¿no? Cada cual traía, pero en esta fiesta del Éranos, no se traía el sorullo para que la persona que lo trajo se lo comiera, sino que se ponía a disposición. Y desde luego, yo no sé si usted ha hecho la práctica, pero si no la ha hecho, hágala. Invite a un grupo de amigos de esta forma, y que cada cual traiga algo. Y ya usted verá que después que todos comen hasta satisfacerse, sobra comida. Siempre sobra. Porque desde luego el que trae pensando en que va a compartir con los demás. Y cuando uno trae pensando que va a compartir con los demás, en efecto siempre va a sobrar. Así que a estas reuniones que le llamaban el Éranos, ¿verdad? O Eranos, esta reunión hacía que la gente juntara sus platos y desde luego todos entonces alrededor de la mesa se sentaban a disfrutar de los mismos. La iglesia de Corinto hacía esta práctica. No era una práctica mala, por el contrario, me parece que era una buena práctica, y desde luego no le llamaban de la forma como los gentiles le llamaban, como los griegos le llamaban. A ellos le llamaban a esta fiesta la fiesta del compartir, o la fiesta del amor, o la fiesta ágape. Y desde luego, en términos del propósito, esta fiesta era buena, porque generaba un proceso de comunión cristiana. Usted se imagina que ahora, después de terminado el culto, todos tuviéramos un lugar donde pudiéramos sentarnos y desayunar juntos y compartir y hablar y conversar. Pues a mí me parece que eso no es malo, me parece que eso sería muy sano y sería muy bueno. Pero desde luego estos procesos se desvirtuaron en Corinto y empezaron a perder su significado primordial. Claro, cuando Pablo hace su argumento con respecto a la cena del Señor, pues la cena del Señor no tiene ese propósito. La cena del Señor no tiene la intención de que todos nos reunamos a comer pan con jamón, con queso, con mortadella y café y chocolate. Esa no es la intención de la cena del Señor. Pero por el otro lado, esto tenía un propósito noble, y era el propósito del compartir cristiano. Ahora, fíjese lo interesante de esto. La iglesia de Corinto había reinterpretado la experiencia de la cena del Señor y había dicho, mira, en lugar de tener un pedacito de pan y en lugar de tener un sorbito de vino, pues entonces vamos mejor a hacer el ágape, el Eranos que hacen los griegos, y vamos entonces a compartir de una forma distinta y diferente. Lo hacemos domingo en la celebración de la resurrección de Jesús y lo hacemos en el compartir cristiano, así que lo estamos haciendo en memoria de Él. Pero desde luego el proceso se malogra, y se malogra porque la comunidad de cristianos en el primer siglo era una comunidad de cristianos como ahora, una comunidad de cristianos mixtos. Y estos cristianos, pues había esclavos, había gente pobre, había gente rica, había gente intelectual, había gente humilde, había gente reconocida, había gente sin talentos, había gente con talento. Y desde luego, pues todos se reunían a la experiencia de compartir esta cena. Pero llegó un momento en que los ricos siempre llevaban mucho y bueno, y los pobres y los esclavos llevaban lo que podían y muchas veces nada. De hecho, para algunos de estos cristianos esclavos y para algunos de estos cristianos pobres, probablemente aquella sería la única comida del día que pudieran disfrutar de manera sana. Porque
los griegos tenían por costumbre levantarse por la mañana y mojar un pedazo de pan en vino y comerse el pan mojado en vino, y ese era su desayuno. Y desde luego en el almuerzo los griegos prácticamente comían en sus trabajos, comían en las calles, comían en los lugares externos. Era cuando llegaban a la casa que entonces ellos tenían el tiempo para sentarse a la cena y disfrutar la cena con sus amigos y con sus familiares. A la fuerza de la pobreza y el de no compartir con equidad, entonces los que tenían dinero y los que tenían privilegios dentro de la iglesia de Corinto empezaron entonces a considerar la posibilidad de hacer sus grupos, de hacer su gente. En otras palabras, yo he escuchado esta expresión diabólica en la mente de en las expresiones de algunos cristianos: hacer sus claques. Yo hace un tiempo atrás escuché a una persona decir: no, porque es que, tú sabes, yo soy miembro de esta iglesia, pero yo soy de la flor y nata. Y aquello a mí me revolvió el estómago, las vísceras. Yo decía, pero ¿cómo podrá entender alguien que dentro de una comunidad de fe pueda ser flor y nata? Y los demás serán entonces borra y café. ¿Cómo que alguien puede pensar de esa manera tan anticristiana? Desde luego, la iglesia no es para grupitos exclusivos. La iglesia no puede negar la facultad y el derecho del compartir. Y desde luego no puede negar la facultad y el derecho de usted compartir con quien usted quiera. Y el mismo apóstol San Pablo lo reconoce. Dice, si ustedes quieren hacer esas cosas, háganlas en su casa. O sea, si usted quiere invitar a alguien porque le simpatiza, porque hay empatía, porque hay simpatía, porque hay una mejor relación, porque le gusta cómo habla, o cómo se viste, o cómo se peina, pues usted o lo invita a su casa o lo invita a un restaurante. Y la Biblia no censura bajo ninguna circunstancia las relaciones de amistad entre grupos dentro de la iglesia. No, eso no es lo que se persigue en este pasaje bíblico. Lo que la Biblia censura es que no nos veamos como comunidad a la hora de reunirnos para declararnos iglesia.